Entonces, así repaso rapidito lo que vimos en la clase anterior, fue de que existen entonces circuitos analógicos y digitales ya en un mismo circuito integrado, y tienen funciones bastante interesantes. La primera que vimos fue los comparadores, ¿ya? Vimos que son elementos bastante sencillos, que básicamente es la misma operación que tiene el amplificador operacional, con la única diferencia que estos dispositivos no los vamos a retroalimentar, por lo tanto nos va a decir un comparador si es que un nivel de voltaje de una entrada es mayor o no que el nivel de voltaje de la otra entrada, ¿ya? Entonces van a comparar un voltaje con respecto a otro, y en base a eso nos van a dar una señal discreta, un nivel alto o un nivel bajo, indicando si el valor es mayor o es menor, ¿ya? Luego vimos los conversores, ¿ya? Vimos para transformar magnitudes de señales analógicas a digitales, y también tenemos para convertir señales digitales a analógicas, ¿no es cierto? Alcanzamos, vamos al conversor, alcanzamos a ver los DACs, ¿ya? La conversión entonces digital a analógica, y una forma de convertir señales digitales a analógicas muy sencilla era a través de esta red de resistencias, ¿ya? Que se llama la escalera R2R, ¿ya? Entonces ustedes en estos terminales de las resistencias básicamente ingresan la señal digital, ¿ya? La entrada digital, y según la combinación entonces de entradas digitales, ustedes van a obtener una señal analógica, ¿ya? Que es proporcional al valor digital que ustedes están ingresando, ¿ya? Por ejemplo, si ingresan 0000, entonces vamos a tener 0 volt a la salida. Si ingresan 1111, vamos a tener el rango máximo de voltaje a la salida, que está determinado por el voltaje máximo o el nivel alto que tienen las señales digitales en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si las señales digitales son de 5 volt, y ingresamos puros unos, 4 unos acá, vamos a tener 5 volt a la salida, ¿ya? Y la combinación intermedia de niveles binarios, o sea, de códigos binarios, entonces nos va a dar niveles intermedios de voltajes a la salida, ¿ya? Y acá estaba la formulita entonces. Ahí reparamos el signo más que originalmente decía signo por, ¿ya? Ese era un error de tipeo. Ok, entonces vemos que la salida de la señal analógica va a tener unos escalones, ¿ya? Y estos escalones están definidos en magnitud, ¿ya? Por la resolución. Y la resolución no es más que dividir el rango de voltaje máximo, como les decía, el voltaje máximo que tienen las señales digitales en este caso, que podrían ser 5 volt, dividirlo, decía, en el número de niveles, ¿ya? En este caso, como tenemos 4 entradas digitales, entonces tenemos 2 elevado a 4, que son 16 niveles, ¿ya? Por lo tanto, la resolución va a ser los 5 volts dividido en los 16 niveles. Eso va a ser el tamaño de cada escalón, que vamos a poder ir aumentando en nuestra señal analógica a la salida. Y vimos un ejemplo, entonces se ingresó un valor arbitrario digital, ¿ya? Aquí hay que recordar que el bit más significativo, o sea, el que tiene mayor peso, está a la derecha, ¿ya? En este caso está así, no sé, porque así apareció en el libro, digamos, ¿ya? Lo que normalmente estamos acostumbrados en sistemas digitales es que los bits más significativos están a la izquierda, ¿ya? Pero bueno, en este caso está a la derecha. Así que este es el que tiene mayor peso, después viene o sea, el de 3, después el de 2, el de 1 y el de 0 el que tiene menor peso, ¿ya? Así que convirtiendo este valor digital en una señal analógica nos da que esta combinación nos entrega 6 volt, considerando que las referencias son 16 volt. Y aquí en el ejemplo aparecen 16 volt como referencia, un poco para que en la fórmula se facilite esos 16 volt de referencia y se cancelen con los 16 niveles, ¿ya? Entonces, al final nos va a dar que el voltaje a la salida es directamente el número binario que nosotros ingresamos, ¿ya? Pero ustedes saben, lo normal es que los circuitos digitales funcionen entre 0 y 5 volts, entre 0 y 3 volts. Ok, entonces lo que no alcanzamos a ver y que vamos a terminar de ver hoy día son la otra parte, o sea, los conversores análogo-digitales, ¿ya? En este caso queremos hacer el proceso inverso. Nosotros tenemos una señal analógica y queremos obtener la representación digital de esa señal analógica, ¿ya? Entonces, como ven, el proceso es un poco más complejo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos traspasar o transformar o convertir un rango de voltajes de 0 a 5 volt en un rango de números binarios
desde 0000 hasta el 1111. Entonces igual está implícito estos pasitos, esta resolución, ¿ya? Que nosotros podemos, por así decir, asignar al rango de voltaje analógico, ¿ya? A una cierta código binario, ¿ya? El proceso, ¿cómo se hace? O sea, la pregunta es cómo se hace esa asignación de forma circuital, ¿ya? Entonces, bueno, esto fue un problema ya hace varias décadas atrás, entonces gente se, digamos, dedicó mucho tiempo a investigación para determinar o descubrir o inventar circuitos que pudieran hacer esta labor de forma más eficiente, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar uno de estos circuitos, ¿ya? Hay un montón de circuitos que hacen el mismo proceso, ¿ya? Convertir señales analógicas en señales digitales, ¿ya? Aquí les voy a mostrar uno, y como pueden ver, vamos a ver la parte de acá, es un sistema que tiene varias etapas, ¿ya? Tiene varias etapas. Una de las etapas es un integrador. Recordemos que un integrador es, como lo vimos en la parte de amplificadores operacionales, es un circuito, bueno, que como dice su nombre, integra, o sea, si ustedes ingresan una señal de voltaje constante, a la salida van a tener una rampa, ¿ya? O sea, ustedes van a integrar ese voltaje en el tiempo, por lo tanto, si el voltaje es positivo, la rampa será creciente. Si el voltaje es negativo, la rampa será decreciente, ¿ya? Entonces ustedes pueden integrar voltajes, ¿ya? Que es algo así, básicamente sumar en el tiempo los voltajes, y la salida va a ser la representación de esta integración, ¿ya? Luego tenemos a nuestro ya conocido comparador, ¿ya? Nosotros vamos a comparar el resultado de este integrador. Todavía no explico cómo funciona, pero un poco les estoy describiendo cada una de las etapas, ¿ya? Va a ser un comparador que de alguna forma nos va a indicar cuando la salida del integrador va a llegar a un cierto nivel, ¿ya? Porque vamos a tener un voltaje de referencia que es constante al que está conectado el comparador, ¿ya? Así que básicamente esta etapa se encarga de decirnos o de indicar cuando el integrador llega a un cierto nivel de voltaje, ¿ya? Y como saben, el comparador entonces va a entregar una salida 1 o 0, un nivel alto o un nivel bajo, y va a llegar a un circuito que aquí está denominado como lógica de control. Básicamente es un sistema combinacional, si recuerdan su materia de sistemas digitales. Es un sistema con puertas AND, OR, que es un sistema combinacional, que toma esa señal de entrada, ¿ya? Y genera algo, genera una salida, ¿ya? Aquí podemos ver cuál es esa salida. Por un lado tenemos un reloj, ¿ya? Es una señal que precisamente lo que vamos a ver hoy día también, es una señal cuadrada, ya que en el fondo nos indica el paso del tiempo, o le indica el paso del tiempo al sistema digital. Eso probablemente ustedes lo recuerdan también de sistemas digitales, ¿ya? Y a su vez entonces esa señal de reloj pasa de largo hacia un contador digital, ¿ya? Un contador digital entonces es un dispositivo digital que cuenta de forma binaria, ¿ya? Una secuencia binaria, por ejemplo, ascendentemente desde una combinación 0000, en el caso de 4 bits, hasta 1111, ¿ya? De forma progresiva. O puede contar descendentemente, entonces, desde el valor que ustedes puedan definir, ¿ya? O el valor máximo, que podría ser el 1111, y empieza a contar hacia abajo, ¿ya? Entonces tenemos además una línea que es de borrado, un reset que hace que el contador vuelva al estado inicial, ¿ya? Y a su vez este contador entonces nos entrega una información a la misma lógica de control cuando termina la cuenta, ya cuando termina de contar, ¿ya? Y como todo contador, un contador siempre entrega su valor de cuenta en líneas, en este caso paralelas, ¿ya? Que están disponibles para ser leídas en cualquier momento, ¿ya? Así que esa es más o menos la combinación. Tenemos un integrador, tenemos un comparador, tenemos, bueno, una lógica de control que es la que se encarga de como, controlar, hacer andar el contador, decir que se detenga, etc. Tenemos un reloj, ¿ya? Y tenemos la salida digital de este contador. Entonces ya como se estarán imaginando, lo que estamos haciendo, lo que hace, mejor dicho, este sistema de conversión de analógico a digital, es transformar ya una señal de voltaje, de alguna forma pasarla a tiempo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es finalmente medir la amplitud del voltaje de forma indirecta a través del tiempo, ¿ya? Este sistema con el contador lo que va a hacer es medir el tiempo, ¿ya? Porque nosotros tenemos un reloj que funciona a una frecuencia determinada, y el contador va a empezar a contar, ¿ya? Entonces, así a grandes rasgos lo que vamos a hacer es que el integrador, si es que recibe una señal de voltaje analógica mayor, de mayor amplitud,
entonces la integración va a ser más rápida, la pendiente va a ser más rápida, y el comparador va a gatillar, ¿ya? Va a decir, llegamos al nivel de referencia de forma más rápida, por lo tanto, le va a dar menos tiempo al contador para que genere su cuenta, ¿ya? Mientras que si la señal analógica que estamos ingresando en el integrador es más bien bajita en amplitud, entonces va a tomar más tiempo en que el comparador genere el gatillo y el contador entonces va a poder contar una mayor cantidad de secuencias, ¿ya? Un número más grande. Entonces hay una proporcionalidad entre el nivel de la señal analógica de entrada y el valor del contador al que llega después de todo el proceso de integración, ¿ya? Ese es más o menos el mecanismo de operación. Entonces, todavía sin entrar en mucho detalle de la operación, podemos ver que la primera parte es netamente analógica, como dice acá, ¿ya? Es un integrador. La parte de acá del switch lo explico a continuación, pero básicamente nosotros tenemos la señal analógica que entra al integrador. Esto es solamente analógico, la integración sucede de forma analógica, ¿ya? Y ese nivel de voltaje luego se le pasa al comparador, que ya dijimos que es una suerte de híbrido entre señales analógicas y digitales, porque las entradas son analógicas, pero las salidas son discretas, ¿ya? Y luego tenemos la etapa que es puramente digital, ¿ya? Que tenemos la lógica de control. Si se fijan, toda esta etapa de acá, digital, lo único que se alimenta es de una línea, de esta pequeña línea que hay acá, que es el comparador cuando le dice que llegamos al nivel deseado o no, ¿ya? Y el resto es simplemente activar el contador o desactivarlo, ¿ya? Y luego reiniciarlo. A su vez, esta lógica de control, vamos a ver, controla aquí un interruptor, ¿ya? Ok, entonces, ahora un poquito más el detalle, dice. Bueno, aquí dice más o menos lo que ya acabo de explicar, pero aquí lo interesante es que este conversor analógico digital tiene un nombre y se llama el conversor o el ADC de doble pendiente, ¿ya? Doble pendiente. ¿Por qué se llama de doble pendiente? Se llama porque el integrador en realidad va a integrar dos veces, ¿ya? Por eso el switch que tenemos acá. Primero vamos a integrar la señal analógica que estamos tratando de convertir, que queremos muestrear, ¿ya? Entonces, integramos esa señal de voltaje, ¿ya? Y dependiendo, como les decía, de la amplitud, es cómo va a ser la pendiente finalmente a la salida del integrador, acá, ¿ya? Esa pendiente es la que podemos observar acá, en la parte izquierda del gráfico de integración. Esto es básicamente la salida que tiene el integrador, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un nivel de entrada analógica de voltaje alto, entonces la pendiente es mayor. Aquí podemos observar entonces, cuando el voltaje de entrada es máximo, aquí dice, la pendiente es como mayor, ¿ya? Entonces integra, 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 y aquí lo interesante es que la primera etapa de integración, ¿ya? Del sistema va a ser un tiempo fijo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, imagínense 1 milisegundo, ya que está integrando, o 10 milisegundos, etc. Entonces vamos a integrar el voltaje de entrada por un tiempo determinado, y si el voltaje es amplio, entonces la pendiente a la salida va a ser mayor, ¿ya? Si el voltaje es bajito o es cero, entonces la pendiente o es cero, o la pendiente es muy bajita, ¿ya? Como vemos acá en el caso del mínimo, ¿ya? Aquí se considera un pequeño offset, o sea, un cierto voltaje de base, ¿ya? Que en este gráfico muestra que la pendiente nunca llega a cero. Aquí dice que el voltaje entrada mínimo genera una pendiente mínima, pero no es cero, ¿ya? Entonces, en el fondo, vamos a ver que el voltaje al que llegamos luego de este periodo fijo de integración puede ser entre este valor, ya que es el caso de la entrada mínima, o este otro valor que es el caso de la entrada máxima, ¿ya? Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si el voltaje en la entrada varía mientras estamos integrando? Bueno, la idea es que no lo haga, ¿ya? La idea es que no lo haga, entonces muchos sistemas tienen una etapa anterior, creo que se la mencioné en la clase anterior, que se llama el sample and hold, ¿ya? El muestrear y retener. O sea, en el fondo retiene el nivel de voltaje que capturó en algún momento el conversor análogo digital, ¿ya? Captura ese nivel de voltaje, lo retiene, ¿ya? Entonces ahora el voltaje en la entrada podría variar, pero no importa, porque esta etapa está reteniendo memoriza, por así decir, ese nivel de voltaje. Pueden imaginarse que es un interruptor con un condensador. Ustedes una vez que cargan el condensador, desactivan el interruptor de entrada y ahora el condensador queda con ese nivel de voltaje, ¿ya? En fin, el asunto es que tenemos ese nivel de voltaje, eh,
Estábamos diciendo, ¿qué pasa si varía la señal? Entonces, con la retención no pasaría ese problema de que la señal en la entrada de esta etapa varía. Pero en caso de que lo haga, que hubiese, imagínense una señal sinusoidal, un nivel continuo, pero con una señal sinusoidal montada, entonces pueden ver que como estamos integrando ya los semiciclos positivos, imaginemos una señal de ruido, se van a cancelar finalmente con los semiciclos negativos porque estamos integrando esta señal en el tiempo, ¿ya? Así que en la medida que nosotros integramos, ¿ya?, por mayor tiempo, este nivel de ruido por alguna forma o estas variaciones de voltaje tienden a compensarse, ¿ya? Ese es más o menos el tema. O sea que el integrador de alguna forma reduce un poco ese ruido. Lo que sí es importante es determinar cuál va a ser este periodo de integración, ¿ya? Ahí voy a entrar mucho en detalle, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Con respecto a la primera etapa de la integración, como les decía, hay una asignatura donde se ven esto bien en detalle, una asignatura optativa que se llama Electrónica Digital, y ahí pueden ver entonces por qué este periodo, por ejemplo, de integración tiene que coincidir con un valor determinado, ¿ya? En fin, entonces tenemos la primera etapa completada, ¿ya?, concluida, en el que integramos el voltaje de entrada y llegamos a un cierto nivel de voltaje aquí en el integrador, ¿ya? Luego, la segunda etapa es restar, ¿ya?, o sea, integrar un voltaje negativo, ¿ya? En este caso, ¿qué va a suceder? Para la segunda etapa, esta lógica de control va a accionar este switch, este interruptor, y nos vamos a desacoplar de la entrada analógica y nos vamos a acoplar a un voltaje de referencia o a una entrada de referencia. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que el integrador entonces empiece a disminuir su voltaje, o sea, su salida, debido a que vamos a estar sustrayendo entonces un cierto voltaje, ¿ya? Entonces, en este segundo caso, podemos ver que las pendientes, en todos los casos, son iguales, ¿ya? Velocidad de descarga fija, ¿ya? Podemos hablar de cargar y descargar un condensador a lo mismo que integrar un valor positivo o un valor negativo, ¿ya? El efecto es el mismo. Pero el hecho es que, dependiendo de dónde yo comencé, ¿ya?, por ejemplo, en el caso de que yo hubiese llegado a este punto, si ahora yo quiero descargar, ¿ya?, o sea, hacer que mi integrador reste una cantidad constante de voltaje hasta que lleguemos al cero, me voy a demorar más en llegar al cero, ¿ya?, porque yo parto de un nivel más alto, en el caso de que el voltaje de entrada haya sido el máximo, ¿ya? Me voy a demorar más en descargar este voltaje hasta que yo llegue al cero, ¿ya? Mientras que si el voltaje donde yo comienzo a descargar es un valor intermedio, entonces al descargar a una pendiente fija, me voy a demorar menos en descargar ese voltaje hasta llegar al cero. Mientras que en el caso extremo, donde el voltaje integrado era el mínimo, era muy bajito, no me voy a demorar casi nada en descargar ese voltaje hasta llegar a cero, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer el contador digital más bien, es contar el periodo que se demora el sistema, ¿ya?, en descargar, ¿ya?, en descargar o en llegar que este voltaje llegue a cero, ¿ya? Entonces, al medir eso, nosotros estamos midiendo el tiempo, y al medir el tiempo hay una proporcionalidad entre tiempo y, la señal de entrada analógica, ¿ya? Entonces, por eso la doble pendiente, o sea, una pendiente de subida, ¿ya?, y una pendiente de bajada, ¿ya? Ok, aquí la gracia es que el intervalo de tiempo en que sube se calcula con la misma señal de reloj que el intervalo de tiempo en que baja, también se utiliza el mismo reloj. Entonces, la proporcionalidad entre el conteo, ¿ya?, y el voltaje se mantiene pese a que la señal de reloj pudiese tener variaciones o imprecisiones o imperfecciones, ¿ya? Entonces, la doble pendiente de alguna forma asegura de que el, el sistema no tiene que ser tan tolerante a la señal de reloj, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros solamente hubiésemos medido la primera etapa, ¿ya?, el nivel de subida solamente, entonces el voltaje máximo dependería también del periodo de integración, ¿ya? Si el periodo de integración fuese, por ejemplo, la mitad, entonces ven que los voltajes máximos serían la mitad, ¿ya? Pero si ahora este periodo de integración depende de la calidad de ese señal de reloj, entonces podríamos tener variaciones, ¿ya?, y esas variaciones se traducen en error en la conversión analógica digital, ¿ya?
Es por eso que al integrar hacia arriba y luego hacia abajo, cancelamos ese efecto. ¿Ya? Esta es un poco la explicación. Ok. No sé si hay preguntas con esto. Hay un segundo conversor analógico digital que vamos a ver, ¿ya? Y ese lo vamos a simular, ¿ya? Pero un poco la idea de esto es, bueno, que entiendan el proceso, por un lado, y dos, que se den cuenta la diferencia que hay entre el proceso de conversión digital a analógico y analógico digital, que el analógico digital es muchísimo más complejo, ¿ya? Porque tenemos que traspasar ese mundo que es más bien caótico, ruidoso, qué sé yo, que es las señales analógicas, a una representación digital, ¿ya? Entonces, por eso todas estas etapas. Ok. Parece que no hay consulta. Sigamos. Ya. Hay un segundo tipo, o sea, como les decía, hay muchas formas de convertir señales analógicas a digitales, pero aquí vamos a ver, para efectos didácticos, un segundo caso. El segundo caso también se basa en un comparador y un contador, ¿ya? Pero en este caso, este comparador, este conversor se le llama conversor con red en escalera, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Nuevamente nosotros tenemos una entrada analógica, ¿ya? En este caso, esta entrada analógica sí que tiene que estar retenida. O sea, nosotros le sacamos una foto a nuestra señal analógica, la retenemos, como les decía, con un sample, un hold, un condensador, etcétera, pero retenemos ese voltaje, no puede variar, ¿ya? Y ese voltaje se va a mantener ahí porque va a ser la entrada de un comparador, ¿ya? La entrada de un comparador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tener a esta señal de voltaje fija, ¿ya? Mientras vamos a partir de acá. Mientras que tenemos un contador digital que va a ir incrementando, por ejemplo, desde 0 o desde el valor mínimo hasta el valor máximo, ¿ya? Pero ese nivel de cuenta, por un lado, se entrega como salida del conversor análogo digital, ya para que uno pueda ver el resultado de la conversión, pero a la vez se inyecta o se conecta a un conversor DAC, ya, a un conversor digital analógico, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que el contador va incrementando su cuenta, el conversor digital analógico, ¿ya? Toma esos datos y genera una señal analógica como resultado, ¿ya? Entonces, como el contador va incrementando, el voltaje de salida del DAC también va a ir incrementando, ¿ya? Entonces aquí tenemos cuentas binarias, ¿ya? Digitales que van incrementando, y aquí tenemos un voltaje, ¿ya? Analógico que va incrementando. Como el DAC tiene una cierta resolución, entonces ese voltaje no se ve así suave, una pendiente, como en el caso del integrador del caso de lo que vimos anteriormente, sino que se ve más bien como escaloncitos, ¿ya? Escaloncitos como lo vemos acá en el gráfico, ¿ya? Escaloncitos que van a ir aumentando desde el nivel mínimo de voltaje, van incrementándose de a poquito. Y ese voltaje precisamente es el que nosotros utilizamos, ¿ya? Como referencia con el comparador. O si quieren verlo de otra forma, en realidad la referencia es el voltaje analógico de entrada del conversor análogo digital, y lo que va aumentando va a ser este valor, ¿ya? De voltaje que va incrementando como una escalera, hasta que en algún momento, si nosotros partimos del valor mínimo de voltaje, ¿ya? Entonces el voltaje va a ir aumentando, 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 ¿ya? Y en todo ese rato, entonces el comparador, perdón, va a decir que todavía no se logra en el fondo el voltaje de la escalerita, todavía no llega al mismo voltaje de la entrada analógica, hasta que en algún momento sí se supera, ¿ya? Cuando se supera ese voltaje analógico, ¿qué va a suceder? El comparador entonces va a generar una señal, y esa señal entonces indica, por ejemplo, detener el conteo, y la lógica de control, que de nuevo no es nada más que un conjunto de compuertas lógicas, ¿ya? Le dice entonces al contador, detente, ¿ya? Porque ya llegamos entonces al nivel de voltaje equivalente a la entrada analógica, ¿ya? Y por lo tanto, el contador no se resetea, sino que simplemente se detiene en la cuenta, ¿ya? Que representa entonces el mismo nivel de voltaje, y ese es entonces el valor binario que nosotros obtenemos a la salida, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros leemos ese dato, ¿ya? Nos da el conversor, el DAC, o sea, el ADC en este caso nos da un tiempo para leer ese dato, y luego procede nuevamente con el proceso desde el inicio, ¿ya? Resetea el contador, aquí aparece un voltaje cero,
y nuevamente comienza a incrementar el valor del conteo, el valor del voltaje de referencia, ¿ya? Y entonces el comparador espera hasta que estos dos valores sean iguales y genera nuevamente el pulso para indicar que llegamos al valor de referencia, ¿ya? Ese es Profesor, el proceso, ¿sí? ¿tiene que ser mayor o igual? El comparador, tú sabes que justo cuando los dos voltajes son iguales, en realidad es un estado inestable, ¿ya? O sea, porque recordemos que un comparador tiene una alta ganancia de lazo abierto, ¿ya? Así que en realidad es un pelín mayor que el voltaje, cuando un voltaje es mayor que el otro, pero un pelín puede ser, porque la ganancia es tan grande, puede ser microvolts, ¿ya? Así puede ser nanovolts, una cosa pero significante, ¿ya? Así que para efectos prácticos es mayor, ¿ya? Mayor que uno mayor que el otro, ¿ya? Así que el si es igual en realidad es como irrelevante. Entonces, eso mismo, ¿ya? Esta dinámica la puse de nuevo en el sistema de simulación, ¿ya? Aquí lo tenemos. Entonces, aquí les explico, en realidad, aquí tenemos, ¿ya? Este sistema, eso que está en amarillo ahora, es el contador, ¿ya? Las salidas están acá, las salidas del contador, y aquí yo tengo, esto que está acá es un reloj, ¿ya? Me genera una señal de reloj, y aquí yo lo conecté a una compuerta AND, simplemente que me sirve de interruptor, o sea, como para conectar el reloj al contador o desconectarlo, ¿ya? Porque cuando yo aplico un 0 en esta entrada del AND, entonces la señal de reloj no se traspasa al contador. Mientras que si aquí hay un 1, la señal de reloj sí se traspasa al contador, ¿ya? Así que es una forma sencilla de decirle que se detenga el conteo, ¿ya? Bueno, la señal de conteo está acá, en estas líneas que vemos. Ay, no, deshacer. Wow, ahí está. Están estas líneas que vemos acá, ¿ya? Uy, dale. No sé por qué hace esto. Ahí, tengo que salir. Acá, tengo que salir. Y acá, ¿ya? Y aquí yo le puse un codificador, perdón, un decodificador, ya que toma estas cuatro valores binarios. Los valores binarios son la cuenta, o sea, desde el 0000 hasta el 1111, y lo pasa a formato de display de 7 segmentos para que se vea así más encachado cómo va aumentando el número, ¿ya? Bueno, ustedes saben, va desde el 0 hasta el 15, pero este display es solamente llega hasta el 9, ¿ya? Así que en realidad los últimos valores no los muestra, pero en el fondo era para ir viendo visualmente cómo va aumentando la cuenta, ¿ya? Bueno, y estas escaleritas que le puse acá, las copié y las pegué del ejemplo del DAC, o del conversor digital analógico. Aquí están las R's, las dos R, las que van hacia abajo, son las dos R, así que tenemos 2R es 1 kilo, 2R es 1 kilo, 2R, 2R y 2R, ¿ya? Y las R's que van en paralelo, entonces son las de 500 ohm acá, ¿ya? Así que ese es mi conversor digital analógico sencillo. Y acá tenemos el comparador, ¿ya? Este comparador, que en realidad es un amplificador operacional, toma la señal, ¿ya? Y la compara con un valor de referencia. Aquí este valor de referencia es mi entrada analógica. Ya lo voy a dejar así bien lejos para que se entienda que es la entrada del conversor analógico digital. Entonces, en un principio le vamos a poner 1 volt para ver qué sucede, ¿ya? La idea es que entonces el comparador compara el voltaje del DAC, que sale del DAC, con este volt, y cuando el voltaje del DAC, que parte desde 0, llega hasta 1, la señal del comparador entonces se levanta, y aquí en realidad se baja, ¿ya? A ver, ¿se levanta o se baja? No, se levanta, a ver, primero esto es 0, esto es 1, esto está en alto, no, está en alto porque el más es mayor, o sea, si la entrada no inversora es mayor que la inversora, entonces el voltaje de salida es un nivel alto, ¿ya? Y aquí como el LED está conectado al nivel alto ya, entonces cuando la salida es un nivel alto, el LED está apagado, ¿ya? Esa es como la idea. Y ese nivel alto, de nuevo, es el que se retroalimenta, y llega aquí a este compuerta AND, que es el que nuevamente me deja pasar la señal de reloj al contador, ¿ya? Entonces veamos qué sucede. Ahí. Entonces, ahí en cámara lenta vamos aumentando la cuenta. Voy a estirar un poquito. Bueno, ahí llegamos hasta el nivel 4, ¿ya? Y en el nivel 4 vemos que la línea azul, o sea, la línea verde, que es la rampa,
llega al mismo nivel que la línea azul. La línea azul entonces es el voltaje de entrada acá, que en este caso lo definí como 1 volt, ¿ya? Así que lo vamos a repetir. Rebobinamos. Yo no puedo hacer un zoom out mayor lamentablemente, pero ponemos acá. Entonces el verde es la señal del DAC, ¿ya? Que va aumentando en escalones, y en el momento en que esa señal sobrepasa el volt, ¿ya? Si se fijan, no llega justo al nivel de 1 volt, lo sobrepasa, pero basta que se lo sobrepase para que el comparador diga, bueno, una señal ya es mayor que la otra, cambia de estado, se enciende el LED como para indicar que terminó la conversión, y esa señal entonces ahora a la vuelta hace que la entrada, la compuerta antes sea un 0 acá, por lo tanto ahora el contador se detiene. Y nos detenemos en el nivel 4, ¿ya? Así que de alguna forma sabemos que el 4 está relacionado con un cierto nivel de voltaje, ¿ya? Aquí, naturalmente, con 4 bits de resolución es muy poca resolución para saber más o menos para saber exactamente qué es un volt, digamos, ¿ya? Hay mucha incertidumbre porque el peldaño es muy grande, ¿ya? Pero podríamos estimar más o menos qué nivel de voltaje tenemos, ¿ya? Ahora, entonces, naturalmente puedo cambiar el nivel de voltaje, lo voy a subir de 1 a 3 volts, ¿ya? Mi voltaje de entrada, y vamos a rebobinar y empezar de nuevo. Entonces ahora ven que el nivel aquí en la línea azul está más arribita, así que nos vamos a demorar un poquito más en llegar, en que la línea verde, o sea la señal verde del DAC, llegue hasta el azul, ¿ya? Entonces estamos en 5 ya, 6, 7, 8, parece que va a ser overflow, 9, y bueno, era hexadecimal. Ahí llegó hasta A, que ustedes saben equivale al 10, entonces el valor es 10, ya el valor digital es 10. Y 10 ya es superior al valor que nosotros tenemos de referencia, ya que en este caso son 3 volts, ¿ya? Por lo tanto, se detiene la cuenta, terminó el conteo, la conversión, y dejamos ahí. Claro, la parte de la lógica de control donde se reinicia todo el proceso no lo implementé porque no valía la pena, digamos. Entonces, el último caso es cuando le ponemos el valor máximo, ya el valor máximo puede ser naturalmente 5 volts. Ahí. Y ahora, play. Entonces ahora con 5 volts, naturalmente nos vamos a demorar más en llegar hasta los 5 volts, ¿ya? La referencia. Y lo interesante es entonces que para llegar a 5 volts, ya voy a tener que usar todas las cuentas, o sea, las 15 o las 16 si partimos del 0, conteos ya, así que naturalmente tendría que terminar, si es que está bien diseñado, ya aquí podría quizás quedar un poquito por debajo y quizás no se activa, pero si está bien diseñado entonces debería llegar al valor máximo, ya, el valor máximo. Con C, D, E, F, ya bueno, ahí justo no llegué, no llegué al valor máximo, como les decía, porque la referencia finalmente que me entregan quizás esta señal, este contador, quizás no es 5 volts, es 4, algo, no sé. En realidad no lo verifiqué, ¿ya? Así que el valor máximo era un pelito menos de 5 volts, ¿ya? 4, algo, y ahí probablemente me hubiese funcionado, así que ahí lo dejaba como 4,5, ¿ya? 4, qué sé yo. Entonces ahí naturalmente llega hasta como ven acá, hasta la F, ¿ya? Como no sucedió, entonces el contador comenzó de 0 y bueno, no funcionó, pero bueno, se entiende. Así que en el fondo, eso, estamos con una forma más bien compleja, pasando una señal analógica a una señal digital, ¿ya? Y ese es el principio de funcionamiento, ¿ya? Ese es el principio de funcionamiento. Ok, no sé si hay algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta. Sigamos, si es que no. ¿Ya? Ok, entonces, con respecto a este mismo, al de la escalerita, el tiempo máximo que se demora en hacer una conversión, ¿ya? Tiene relación con el número de escalones y la frecuencia del reloj. Naturalmente, si yo aumento la frecuencia del reloj, hago que los escalones suban más rápido, me voy a demorar menos en llegar en el tiempo máximo que se va a demorar en la conversión. El tiempo máximo, naturalmente, es cuando el valor de entrada es el más alto, ¿no es cierto? Es el máximo. Y la frecuencia del reloj, o sea, yo puedo hacer que mi reloj sea más rápido, entonces llego más rápido a ese valor máximo, ¿ya? Entonces, pero también tiene que ver con el número de peldaños,
¿ya? Si yo, en este caso, el caso que vimos recién, teníamos 16 peldaños, ¿ya? Me demoré un cierto tiempo en llegar hasta el máximo, pero si yo hubiese tenido, en vez de 16, hubiese tenido, no sé, 1024, ya en el caso de 10 bits, naturalmente que me demoraba más, porque cada peldaño tiene un ciclo de reloj, ¿ya? Entonces, necesito más ciclos de reloj en llegar al nivel máximo. La ventaja de tener mayor cantidad de peldaños es que tengo mayor resolución, o sea, puedo determinar con mayor precisión cuál es el nivel de voltaje al que estoy comparando, ¿ya? Entonces dice, si, un ejemplo, si un contador de 12 bits, ¿ya? Que son 4096 escalones, ¿ya? Contar de 12 bits, entonces serán 2 elevado a 12, 4096. Si un reloj tiene una frecuencia de 1 MHz, ¿ya? O sea, genera 1.000.000 de ciclos por segundo. Entonces demorará, bueno, el número de escalones, 4096, por el periodo, ¿ya? El periodo de 1.000.000 de ciclos por segundo es un microsegundo, ¿ya? O sea, es el 10 elevado a 6, se pasa abajo, entonces 10 elevado a menos 6, y 10 elevado a menos 6 es micro, ¿ya? Entonces, microsegundos. Y al multiplicar esto nos da que recorrer todos esos escalones, esos 4096 escalones, se demoraría 4.096 milisegundos, ¿ya? O si quieren 4096 microsegundos, ¿ya? En generar una conversión en el peor caso. El peor caso, entonces dijimos que era cuando llegábamos, cuando el voltaje de entrada era el mayor, más alto. Por lo tanto, la pregunta es cuántas conversiones yo podría realizar en el peor caso, ¿ya? Entonces, si una conversión se demora esos 4 milisegundos, como 4,1 milisegundos, entonces ¿cuántas veces puedo hacer eso dentro de un segundo? Es simplemente el recíproco, ¿ya? Es 1 sobre 4.096 milisegundos, y eso nos da 244. ¿Qué cosa? Conversiones por segundo. O sea, yo en teoría podría tomar 244 muestras de señales analógicas dentro de un segundo, ¿ya? En el peor caso, en el peor caso, ¿ya? O muestras por segundo también se le dice. Eso por un lado, ¿ya? Entonces, la tasa de muestreo máxima, una forma de verlo, ya como esto es recíproco, esto también se puede considerar como la frecuencia, y esa frecuencia dividido por el número de escalones, perdón, la frecuencia es lo que tenemos acá, el megahertz que teníamos acá, dividido el número de escalones, entonces nos va a dar la tasa de muestreo máxima, cuántas conversiones por segundo podemos llegar a lo máximo. Mientras que el tiempo de conversión, el tiempo de conversión, estos 4096 microsegundos o 4.096 milisegundos, se calcula con esta fórmula de acá, ¿ya? O sea, en el fondo, como vemos, el número de escalones por el ciclo de un reloj. Y la resolución es siempre el valor de voltaje máximo dividido el número de escalones, que en este caso, como eran 12 bits, es 2 elevado a 2. ¿Ya? Así que ahí tenemos más o menos las fórmulas más importantes. Aquí hay una nota, si dice, en una señal analógica, supongamos que nosotros queremos ponerle una señal sinusoidal a un conversor análogo digital, ¿ya? En general, el conversor análogo digital va a estar alimentado entre 0 y 5 volts, ¿ya? Entre 0 y 5 volts. Por lo tanto, yo voy a tener que desplazar mi señal sinusoidal, ¿ya? Aplicarle un offset, aplicarle un corrimiento para que esté en el rango medio de esa entrada. Pues si la entrada es de 0 a 5 volts, el punto medio son 2,5 volts, ¿ya? Así que mi señal sinusoidal va a tener un valor medio, se supone, de 2,5 volts, ¿ya? O BRF medios, ¿ya? Entonces, mi señal sinusoidal va a estar alrededor de ese BRF medio, ¿ya? Va a estar, los semiciclos positivos van a ser naturalmente voltajes mayor de BRF medios, y los semiciclos negativos van a ser voltajes menores a BRF medios, ¿ya? Pero van a estar en promedio alrededor de BRF medios. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se va a demorar en promedio el sistema en hacer las conversiones? Bueno, como lo que habíamos analizado todo esto anteriormente era en el peor caso, en el caso que llegamos a una señal voltaje máximo, en el caso promedio, ya si la media es el BRF medio, entonces todo es en el fondo la mitad del tiempo, ¿ya? Porque en promedio vamos a tener que la conversión va a llegar hasta la mitad del rango, ¿ya? Algunas veces va a llegar sobre la mitad del rango, algunas veces va a llegar por debajo de la mitad del rango. Entonces, si nosotros promediamos todos esos tiempos en promedio, ¿ya? Simplemente porque es una función lineal, vamos a estar que el periodo medio es la mitad de lo que habíamos calculado acá, ¿ya? Así que todas estas
fórmulas que tenemos acá las pueden, por ejemplo, bueno, la resolución no tiene nada que ver, pero el tiempo de conversión la podemos dividir a la mitad, ¿ya? Porque en promedio, aquí dice esta fórmula que es para el máximo, pero para el tiempo de conversión medio sería la mitad de eso, ¿ya? Y la tasa de muestreo máxima sería el doble de eso, ¿ya? O sea, en teoría, una señal con un valor medio de ref medio, podríamos sacarle, en teoría, 488 conversiones por segundo, para este ejemplo en particular. Eso, ¿ya? Pero este es un ejemplo medio didáctico, académico. En realidad, los conversores analógicos digitales hoy día ya son una tecnología muchísimo superior a esto, entonces pueden tomar conversiones de cientos de miles de muestras por segundo, ¿ya? Hay algunos que son incluso en millones, ¿ya? De muestras por segundo, o miles de millones, no sé, pues si imagínense los sistemas celulares, o sea, los smartphones, tiene un módem, ¿ya? En la esquinita donde se va a conectar la antena, y ese sistema tiene un conversor analógico digital que recibe la señal de la antena, y básicamente tiene que muestrear a la tasa de las portadoras, ¿ya? Porque antiguamente había que demodular las señales, o sea, pasarla de la banda en que se transmiten las señales, pasarla a una banda intermedia, ¿ya? Para bajarle un poco precisamente la frecuencia y hacer que la conversora análogo digital pueda muestrear un poco más lento. Pero hoy en día la tecnología permite que el conversor análogo digital muestre directamente la señal que viene desde la antena, en este caso 1.8 gigas, qué sé yo, no tiene ningún problema en tomar muestras a esas tasas, ¿ya? Entonces la señal de RF directamente la muestrea y después la procesa y la demodula de forma digital, ¿ya? Entonces, es por eso que un módem de un smartphone, por ejemplo, puede cambiar de la tecnología 4G a la tecnología 3G, 2G, ¿ya? Porque todo eso lo hace por software finalmente. Así que hoy en día la tecnología de conversores análogo digital o digital análogo está muy, muy superior a lo que estamos viendo acá, ¿ya? Pero esto un poco para que se entienda el concepto y el principio de funcionamiento. Ok, entonces, resumen, comparadores, bueno, eso lo vimos en la clase anterior, el resumen, bueno, pero entregan un valor digital para un rango de señales de entrada analógicos, ¿ya? Compara un voltaje con otro voltaje y la salida indica si es mayor o menor uno que el otro. Y los conversores, entonces, conversor digital análogo, ¿ya? DAC, se puede realizar en una red de escaleras R2R, ya que fue lo que analizamos, se puede realizar de otras formas también, pero esto fue lo que analizamos hoy día, o sea, la clase anterior, y vimos básicamente que la resolución de los escalones depende del número de entradas digitales, ¿ya? Eso como que siempre se mantiene con los conversores, ¿ya? Y el conversor análogo digital, el ADC, se puede realizar entonces, por ejemplo, con el método de la doble pendiente que vimos primero, o por el método del comparador y la red de Rs que vimos después, ¿ya? Ambos métodos utilizan un contador y también el rango, o sea, la conversión del rango de voltaje analógico, ¿ya? Va a ser más fino o más grueso también dependiendo de la resolución en bits del conversor análogo digital. Si el contador, por ejemplo, es de 12 bits, ¿ya? Entonces el rango de voltaje analógico que vamos a asignar a ese valor binario va a ser más pequeñito, ¿ya? Entonces voy a tener mayor resolución para determinar que ese voltaje es, por ejemplo, 2,53 volt, ¿ya? O 2,532 volt, no sé, ya así con mayor resolución, si es que los peldañitos son más pequeñitos, ¿ya? Así que eso, ya hay un tema de resolución inherente en estos conversores que tiene que ver con la cantidad de bits que tiene la parte digital. Ok, ¿ya? Entonces con eso terminamos el capítulo, o sea, bien digo, la parte 1 del capítulo 5, ¿ya? Veamos la hora, entonces tenemos la 1:15, y esto termina a la 1:30, así que me queda todavía un poquito de tiempo, entonces podemos ir con la parte 2, ya que es lo que tenemos acá. Ya, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Sí, no. Ya. Entonces, estoy viendo como toda la electrónica más interesante en la última parte de la asignatura, pero bueno. No podemos, o sea, ustedes no se pueden titular de esta carrera si no saben lo que es un 555. Entonces, en general ya no se utilizan mucho, ya y están medios obsoletos, pero siempre están en la academia, ya están por ahí dando vueltas. Yo creo que el fabricante de estos chips
el 555 que les voy a explicar a continuación, vende solamente para efectos académicos, para las universidades, pero nadie más le compra el famoso chip 555. ¿Ya? Pero de todas maneras, ustedes no pueden salir de la universidad sin saber lo que es un 555. Muchos de ustedes que ya tienen algo de experiencia en electrónica ya saben lo que es, otros no, pero lo vamos a analizar hoy día, ahora a continuación, con un poquito más de detalle. ¿Ya? Toda esta parte entonces, la parte 2 se llama temporizadores. Entonces vamos a ver una breve introducción a osciladores, ¿ya? Que muy de repasada, sí, en realidad esto se analizaba antes con mucho detalle, con ecuaciones, qué sé yo, pero en realidad ya los ingenieros no ven osciladores, no diseñan osciladores así tan de bajo nivel, más bien todo viene modular. Hoy en día uno compra un módulo oscilador o un módulo mezclador, qué sé yo. Entonces, como la electrónica hoy en día es modular, ya no tiene sentido enseñar estas competencias de diseño de osciladores. ¿Ya? Así lo vamos a hablar muy rapidito. Y luego vamos a hablar entonces de temporizadores, ¿ya? Y sus modos de operación, una que se llama la operación astable y la otra que es la operación monoestable. Y finalmente vamos a hablar entonces de el temporizador, ¿ya? El 555 que les mencioné al principio, y sus operaciones estable y biestable del, perdón, monoestable del 555. ¿Ya? Aquí lo voy a corregir, eso no es biestable, es monoestable. Ok. Partamos con, entonces, lo que les decía de osciladores. Entonces, para realizar un circuito conformador de ondas, ya no sé si le echaron un vistazo al libro, al Boylestad y al Cedar Smith, hay unos capítulos que se llaman circuitos conformadores de ondas, ¿ya? Y en el fondo son circuitos que nos generan, que se diseñan para generar ondas sinusoidales, ondas triangulares, ondas cuadradas, etc. ¿Ya? Y esas ondas que generalmente salen de los generadores de funciones del laboratorio, ¿ya? Ustedes lo pueden generar con un circuito, ¿ya? Y de hecho es eso, un generador de señales no es nada más que un circuito conformador de ondas, de este tipo de ondas, ¿ya? Que tienen perillas para que uno cambie los valores de ciertos componentes, entonces las ondas pueden cambiar de frecuencia, amplitud, etc. ¿Ya? Bueno, esos circuitos conformadores de ondas utilizan internamente osciladores, ¿ya? Un oscilador, bueno, es algo que oscila, como dice su nombre, ¿ya? Pero en el fondo hace que la señal de voltaje de salida, entonces, esté cambiando, oscilando constantemente entre dos rangos de voltaje, o en un rango continuo de voltaje, como vemos más o menos acá en la figura a la derecha, ¿ya? Entonces, un circuito oscilador es un sistema retroalimentado críticamente estable, ¿ya? Algunos se basan en sistemas resonantes, ¿ya? Sistemas resonantes, no sé si recuerdan de la resonancia. La resonancia es cuando ustedes tienen, por ejemplo, dos elementos reactivos, un condensador con un inductor, ¿ya? Y los ponen o en paralelo o en serie, y a una frecuencia determinada el sistema entra en resonancia, ¿ya? Que es una condición especial en la malla, con esos dos elementos. El asunto es que las partes reactivas se cancelan, ¿no es cierto? Y otro, o sea, una forma en que se basan los osciladores es en sistemas resonantes, y otra forma en que se basan los osciladores son en retroalimentación positiva. Ya vamos a ver un poco los dos casos a continuación. Pero aquí el libro, el Boylestad, hace un ejemplo que encuentro que es bastante útil, que se los voy a mencionar a ustedes, ¿ya? Entonces, un sistema oscilador o un circuito oscilador en general se basa en un sistema retroalimentado, ¿ya? Pero un sistema retroalimentado no es más que una planta o un amplificador, ¿ya? Aquí hay o sea, son las mismas ecuaciones que utilizan los controlistas, ¿ya? En control automático, y la gente de circuitos en teoría de retroalimentación, ¿ya? Entonces, en general tenemos una planta o tenemos un circuito amplificador, ¿ya? Para casos es lo mismo, nosotros empezamos una señal de entrada y tenemos una señal de salida, ¿ya? Y luego esa señal de salida se pasa por otra etapa, ¿ya? Que en este caso, en el caso de sistemas retroalimentados, no es más que una atenuación, ¿ya? Aquí tenemos un factor de ganancia alfa y tenemos un factor de ganancia beta, ¿ya? El beta en general es un factor de atenuación, nosotros no estamos amplificando, sino que estamos atenuando una señal, ¿ya? En fin, tengo un BI, ¿ya? Una señal BI que entra, me entrega una señal BO, ¿ya? Así que el resultado de O es la ganancia A por BI, ¿ya? Así hasta aquí no hay ningún misterio. Aquí no se desconcentren con este cable que está aquí
dando la vuelta, sino que piensen que aquí ustedes tienen un voltaje entre el más y el menos, simplemente, y tienen una salida también entre el más y el menos. No es más que eso lo que hay que observar. De hecho, perdón, vamos a hacerle un zoom para que veamos lo que importa. Luego a la salida, o sea, y ese voltaje VO ingresa a esta red, ya a esta etapa que puede ser un atenuador, o puede ser otro amplificador si quieren, da lo mismo, pero se multiplica entonces por el factor beta, ¿ya? Por lo tanto, el voltaje a la salida BF es beta por lo que teníamos antes, que era alfa, o en este caso A, por BI, ¿ya? Así que beta por A por BI, es el voltaje que tenemos a la salida, ¿ya? Ok, imaginemos por un momento, aquí ustedes ven que esa salida, ¿no es cierto?, en el fondo sale y luego se inyecta como entrada a BI, ¿ya? Entonces esa parte es como media extraña, ¿ya? Así que para que no sea tan extraño, vamos a suponer de que aquí hay un interruptor que está abierto, si quieren pueden abrir también el de abajo, ¿ya? La cosa es que nosotros tenemos una señal de entrada BI, que como dice el libro, ficticiamente le vamos a asignar un valor de voltaje. Imagínense que BI es una señal sinusoidal, ¿ya? Con una cierta amplitud conocida y una cierta fase, ¿ya? En un principio este interruptor está abierto, por lo tanto, mi señal BI yo me la voy a inventar. Yo voy a decir que aquí hay una señal sinusoidal, no les voy a decir de dónde viene, pero créanme, hay una señal sinusoidal con una cierta amplitud y una cierta fase, ¿ya? Entonces esa señal sinusoidal BI, yo la multiplico por A, ¿ya? Entonces me va a quedar la señal sinusoidal BI amplificada ahora por A, y luego esta señal sinusoidal BI amplificada por A, la multiplico por B, y me queda la señal sinusoidal BI multiplicada por A y por beta, ¿no es cierto? Es lo que yo tengo aquí a la salida como BF, ¿ya? Entonces, imaginemos que gracias a la multiplicación de beta y de A, ¿ya? Yo logro, ¿ya? Supongamos que beta es un potenciómetro, yo puedo ajustar así como la ganancia de beta o la atenuación de beta, cosa que yo puedo de alguna forma ajustar la amplitud de la señal de sinusoidal BF, ya puedo hacer que sea más grande o que sea más chica, la puedo ajustar con la mano, ¿ya? También tiene otra perilla que yo puedo ajustar que la fase ya aumente, o sea, ¿qué digo? Aumente o retroceda, ¿ya? Con otra perilla en beta. En el fondo yo puedo diseñar beta para que tenga ciertas características para que mi señal BF a la salida tenga una cierta amplitud y una cierta fase, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo logro, ajustando estos parámetros en beta, hacer que la señal BF, ¿ya?, sea de la misma magnitud que la señal BI que yo me imaginé inicialmente, que era una señal sinusoidal con una cierta amplitud y una cierta fase, ¿ya? Entonces, si yo logro que la señal BF sea igual que la señal BI que yo me imaginé inicialmente, ¿ya? Básicamente tengo que la salida es igual a la entrada, ¿ya? En la práctica quizás no son iguales, quizás la señal BF es un poquito más grande, pero el hecho es que si yo hago que mi beta se ajuste automáticamente para que la señal tenga la misma amplitud, la de entrada y la de salida, y tenga la misma fase, ¿ya? La fase de la salida de la señal sinusoidal de la salida sea igual a la de la entrada, entonces en algún momento, recordemos que aquí el switch está abierto, en algún momento yo podría llegar y cerrar ese switch, ¿ya? Y como las dos señales son iguales, entonces ahora puedo hacer que un sistema esté totalmente retroalimentado, o sea que tengo una señal sinusoidal de entrada que se amplifica, se desfasa un poco, pero luego se corrige, y esa señal sinusoidal a la salida luego la utilizo para volver a inyectarla a la entrada, ¿ya? Si es que yo cierro el switch. Entonces ahora el sistema puede generar una sinusoide de forma continua, ¿ya? Por siempre, ¿ya? Ya no necesito algo que excite ya externamente al amplificador A, porque esa señal de excitación es la misma señal que se genera a la salida, ¿ya? Y que se está tomando y se está inyectando de nuevo. Así que básicamente eso es un oscilador, ¿ya? Un oscilador es un sistema que primero genera una perturbación, ¿ya? De alguna forma el oscilador tiene que empezar a oscilar, ¿ya? Luego esa oscilación se mantiene en un rango de amplitud y de fase, ¿ya? A través de esta retroalimentación, que es a través del beta, ya que atenúa un poco la señal y la ajusta, y que luego se retroalimenta y se inyecta en la entrada, ¿ya? Y cuando esto funciona relativamente bien, o sea que el beta ajusta bien la amplitud y la fase, entonces hacemos que ese impulso inicial del oscilador se convierte en una señal sinusoidal que calza súper bien con la entrada, y entonces ahora el sistema está constantemente generando una señal sinusoidal a la entrada y a la salida, ¿ya? Esa entonces ahí es
lo que sucede con los osciladores. Si nosotros vemos como la señal a la salida, vamos a tener quizás una señal pequeñita, ¿ya? Una señal pequeñita que va a ser la excitación de la planta A o del amplificador A, ¿ya? Una señal sinusoidal que de alguna parte viene. Entonces, debido a algún mecanismo que está en beta, ¿ya? Esta cosa va a empezar a oscilar. Por ejemplo, podría ser un circuito resonante, ¿ya? La cosa es que va a empezar a generar una oscilación debido al alfa, o la primera etapa, va a empezar a amplificarse, 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 va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, hasta que en algún momento lo que normalmente sucede es que hay una no linealidad, o sea, hay un sistema que de alguna forma evita que la señal sinusoidal o oscilante crezca mucho, ¿ya? Si no, si de alguna forma, no sé, pues dice, la ganancia va a ser 10 veces, salvo que la amplitud sea mayor que, no sé, pongámosle 5 volts, y en ese caso ahora la ganancia ya no va a ser 10 veces, va a ser quizás 4 veces, y después si nos pasamos mucho más de la amplitud, ya no van a ser 3 veces, va a ser 2 veces, una vez, qué sé yo, y en algún momento incluso podría empezar a atenuar, ¿ya? O sea, en el fondo tenemos un sistema no lineal que podría tener una función de transferencia, podría tener una función de transferencia, uy, había hecho favor, algo así como, en algún momento, si supongamos que aquí tenemos la señal de entrada BI, y aquí tenemos la señal de salida BO, en el punto medio vamos a tener una cierta ganancia, ¿ya? Que podría ser el A, pero luego, entonces, cuando ya superamos un voltaje muy grande, esta pendiente podría, perdón, podría achicarse, ¿ya? Podría hacerse algo así. Lo mismo acá, ¿ya? Entonces, eso evita que la señal sinusoidal crezca así desproporcionadamente debido a la retroalimentación positiva, ¿ya? Entonces se va a mantener en un rango de voltaje estable, y ahí es como la señal se va a mantener oscilando todo el rato, ¿ya? Así que ahí les expliqué así muy a la rápida cómo funcionan los osciladores, ¿ya? Esto es de un capítulo que en realidad no vamos a ver en la materia y que no va a entrar en la prueba tampoco, pero se los explico un poco para que tengan una noción de por qué los osciladores, de dónde vienen y todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos una señal sinusoidal, eso es un oscilador, y yo finalmente podría, si quiero, recortar o tomar con otro amplificador operacional, o un separador, no sé, esto vale por un amplificador operacional, me quedo medio feito, pero puedo tomar la señal de acá, y esa señal, si quiero, la puedo recortar un poco, ¿ya? Entonces podría, por ejemplo, tener solamente esta parte, ¿ya? Ahí. Entonces no es muy difícil, como pueden ver, o podría usar un comparador también, no sé. No es muy difícil generar una señal cuadrada, ¿ya? De un oscilador, por ejemplo, sinusoidal, ¿ya? En general, una señal cuadrada es más fácil de generar que una señal sinusoidal, ¿ya? Pero están muy relacionadas una a la otra, y el principio de funcionamiento para generar señales cuadradas o señales sinusoidales es muy, muy similar. Eso. Bueno, aquí les muestro algunos osciladores clásicos que son del año de la pera, literalmente, en el sentido que antes que existieran los transistores y los semiconductores ya existían estos diseños de osciladores para las antiguas radios a tubos, qué sé yo. De alguna forma, los primeros ingenieros eléctricos, digamos, electrónicos, se dieron cuenta que configurando los componentes de cierta forma generaban oscilaciones que en principio eran indeseables, pero luego se dieron cuenta que eran muy útiles para generar, por ejemplo, las portadoras para transmitir y recibir señales de radio. Entonces aquí, naturalmente, no vamos a utilizar tubos, sino que vamos a utilizar lo que aparece en el libro, amplificadores operacionales, ¿ya? Pero hay tres diseños clásicos. El primero es el Colpitts, ¿ya? Y aquí se trata de una red resonante, ¿ya? Como vemos, tenemos dos condensadores, ¿ya? Que están en paralelo con una inductancia, ¿ya? Y este sistema empieza a resonar, y entonces además tenemos una retroalimentación entre la salida, ¿ya? Y la entrada aquí inversora del sistema. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Una señal sinusoidal a la salida con este amplificador operacional. Y ustedes pueden ajustar entonces la amplitud y la estabilidad con la relación entre estas resistencias RF y RI. Pero en general pueden ver que es relativamente sencillo de fabricar. Aquí tenemos otro oscilador que también utiliza un amplificador operacional, que se llama el oscilador puente de Wien, ¿ya? Y aquí es un poquito más complejo, tiene un poco más de resistencia, ¿ya? Pero la ventaja es que utiliza solamente condensadores, condensador C1 y C2, y no necesita bobinas, ¿ya? En el fondo,
el principio aquí es que se genera una retroalimentación positiva, ¿ya? Y esa retroalimentación positiva genera una oscilación, ¿ya? Pero el sistema se encarga con la misma limitación del amplificador operacional de no poder generar una señal de salida infinitamente grande, de generar la oscilación y mantenerla de forma estable, ¿ya? Entonces, bueno, las fórmulas no están en el libro, no las vamos a ver porque me interesa que un poco tengan una noción de cómo se fabrican osciladores relativamente sencillos, ¿ya? Entonces este es el oscilador puente de Wien, donde ustedes pueden entonces generar una señal sinusoidal a la salida. Recordemos que como los amplificadores operacionales tienen limitación de ancho de banda, este oscilador no podría andar mucho más allá de 1 MHz, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos osciladores que funcionen a muchos megahertz o quizás gigahertz, ahí necesariamente tiene que ser con transistores, ¿ya? Y ahí a frecuencias súper altas ya empiezan a aparecer capacitancias parásitas por todas partes del transistor. Por lo tanto, el modelamiento se hace un poco más complejo, ¿ya? Entonces, bueno, y esto es fórmula, ¿no? Ustedes buscan en el libro cuál es la fórmula y con esa fórmula pueden definir cuál es el R1, R2, R3, R4, qué sé yo, C1 y C2, y van a tener una señal con una cierta frecuencia, ¿ya? Y otro oscilador es el de corrimiento de fase, ¿ya? Que aquí tenemos una señal de salida y con este conjunto de sistemas STC o sistemas RC, estamos generando un desfase, generando otro desfase, o sea, en el fondo son 3 etapas de desfase en cascada, y luego eso se realimenta acá, ¿ya? En la entrada del amplificador, y esto genera entonces una oscilación, ¿ya? Y también en el libro aparece la fórmula para definir C y R, y el RF y el R1 para que el sistema esté oscilando constantemente. Ok, poco aquí la línea para la suma es que hacer osciladores en general es complejo, ¿ya? Cambiarle los parámetros significa no cambiar solamente un componente, sino que cambiar una serie de componentes. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la frecuencia de oscilación de este oscilador, voy a tener que cambiar todas las C y todas las R, ¿ya? Lo mismo acá en el puente de Wien, si quiero cambiar la amplitud o la frecuencia de oscilación, voy a tener que cambiar varias componentes. Así que hacer que un oscilador cambie de frecuencia así como súper rápido con una perilla no es tan sencillo, ¿ya? Hay que hacer una serie de complejidades, ¿ya? Entonces ahora, esa es como la introducción, ya no se nos fue la hora, pero esa es la introducción de lo que viene y lo que vamos a ver en la próxima clase, que es el 555, ¿ya? No lo vamos a alcanzar a ver hoy día, no lo quiero pasar a la rápida. Pero como introducción les digo que entonces la salida de un oscilador de los que acabamos de ver, ¿ya? Puede ser entonces sinusoidal, triangular o cuadrada, dependiendo si esa salida sinusoidal la integramos o le aplicamos una operación que nos transforme las sinusoides en otras de estas dos señales, la triangular o la cuadrada. ¿Ya? En este último caso, en la señal cuadrada, se utilizan mucho, ustedes saben, en sistemas digitales. Ya vimos como la señal del reloj de los sistemas digitales, ¿ya? Por ejemplo, como reloj de la CPU en microprocesadores, ¿ya? En este caso se requiere que entonces que el oscilador opere de forma constante, o sea que estemos todo el rato generando una señal cuadrada, por ejemplo, ¿ya? Y esta operación se le llama entonces el multivibrador astable, ¿ya? Astable en el fondo que tiene entonces, siempre pasa de un estado al otro, está todo constantemente del estado alto al estado bajo, al estado alto al estado bajo, ¿ya? Y eso, ¿ya? Entonces, en el fondo, nosotros queremos, o en sistemas digitales se necesitan estas señales de reloj, ¿ya? Estas señales cuadradas, ¿ya? Pero nosotros de repente queremos cambiar la frecuencia o queremos cambiar, sí, o la forma de la onda o el ancho del pulso, etcétera, pero de una forma mucho más sencilla que lo que fuese utilizando los osciladores que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, para eso, ¿ya? Para poder generar ondas cuadradas, ¿ya? Y poder cambiar el ciclo de trabajo, el periodo, la frecuencia, etcétera, es que existe entonces este chip que se llama el 555, ¿ya? Bueno, esto era la introducción del multivibrador astable, o sea, una señal cuadrada. La típica señal de reloj se le llama la operación astable de un oscilador. Y la que vamos a ver ahora a continuación es la operación monoestable, ¿ya? Una operación monoestable, ¿ya? Es en el fondo cuando yo necesito generar o contar un pulso cuadrado, ¿ya? Pero que se va a generar una única vez, ¿ya? Una única vez. Entonces, por ejemplo, yo genero una señal de disparo,
y luego que se genera esa señal de disparo, yo necesito contar, por ejemplo, exactamente un segundo, ¿ya? Entonces pasa un segundo, la señal, por ejemplo acá, la señal pasa de bajo a alto una vez que yo genero una señal de entrada, que se le llama señal de disparo, pasa luego un segundo, que es lo que me interesa contar, y luego la señal se desactiva, ¿ya? Una vez que la señal se desactiva, vuelvo al nivel bajo, no sucede nada más, hasta que yo vuelva nuevamente a generar una señal de disparo, ¿ya? Y ahí nuevamente la señal va a subir, va a durar, por ejemplo, el segundo que yo lo programé, y luego se mantiene en el estado original, ¿ya? Por eso, como en general va a estar siempre o perpetuamente en un solo estado, se le llama monoestable, ya que tiene un solo punto de estabilidad. Entonces, hacer esto lo necesito hacer de forma sencilla, no a través de esos osciladores que vimos anteriormente, sino que necesito hacer de forma sencilla, cambiando un componente o dos componentes a lo más, ¿ya? Y estas dos operaciones, la astable y la monoestable, la puedo hacer con el chip 555, ¿ya? Que es el que vamos a ver acá, y eso sí que ahora no me voy a extender, así que poco vamos a ver que, al igual que los circuitos anteriores, tiene etapas analógicas, que son las etapas de entrada, y tiene unas etapas digitales que, después de los comparadores, tenemos un flip-flop, y tenemos unas salidas digitales en base a estos comparadores, ¿ya? Así que el análisis de esto y la simulación lo vamos a ver en la próxima clase. Eso, chiquillos, chiquillas, ¿ya? No sé si han tenido tiempo de ver la tarea, ¿ya? Me han ido llegando preguntitas, así que yo les reenvié las respuestas al foro para que un poco se vayan haciendo la idea. La idea de la tarea no es sencilla, o sea, tienen que utilizar un poco su imaginación y ver en el fondo, en el problema del modelo térmico, cómo hacer el circuito térmico, primero que todo. O sea, esa es la mayor dificultad, cómo se vería ese circuito térmico en base al planteo. El planteo dice que hay dos transistores conectados a un mismo disipador, ¿ya? Entonces, el disipador es un elemento en común, como les escribí por el correo, por el foro, que tienen estos dos transistores, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que calcular las potencias máximas de ambos transistores si es que los transistores disipan la misma potencia. Por ejemplo, un amplificador de audio estéreo va a tener dos transistores de potencia, porque tiene dos canales, ¿ya? Y los dos transistores probablemente se van a calentar al mismo nivel, ya van a tener la misma disipación de potencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa potencia si es que estos dos transistores están conectados a un mismo disipador, ¿ya? Entonces el disipador tiene sus características, los transistores tienen sus características, y lo que ustedes tienen que hacer en la tarea es generar este modelo térmico, ¿ya? Este circuito térmico, y en base a eso entonces calcular cuáles son las temperaturas del disipador, del transistor 1, del transistor 2, de la juntura 1, de la juntura 2, y ambiente, que sea, ¿ya? O temperatura ambiente máximo para que el sistema opere correctamente, ¿ya? Cuando digo opere correctamente, se refiere a que opere a condiciones seguras, ¿ya? Porque la temperatura ambiente aumenta más allá de un cierto valor, entonces la temperatura en las junturas de los transistores va a superar el máximo y se van a destruir los transistores, ¿ya? Entonces, por eso se pregunta en un par de preguntas cuál es la temperatura ambiente máxima, ¿ya? Segura, ¿ya? A eso se refiere. No sé si tienen alguna consulta respecto a eso, algo que pueda aclarar ahora, o con las clases. Si es que no, parece que no, nos vamos a almorzar, ¿ya? Cuídense, que estén súper bien, que tengan un lindo fin de semana, ¿ya? Vacúnense. Así que nos vemos la próxima semana. Chao, Adiós. profe. Profe, gracias. Gracias, Chao. profe.